Comencemos. El fin de semana ya habríamos un buen tiempo sin descansar, ¿no? El último descanso fue el de Reyes, en enero. Sí, hace falta. Hemos acostumbrado nosotros los colombianos, o los habitantes de Colombia, a estar acá en estos espacios de descanso los lunes festivos, ¿no? Bien, quiero compartirles un documental que nos muestra la importancia de lo que hemos venido trabajando nosotros con respecto a la intención de crear un proyecto social. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto social? ¿Cuál es? Ayudar a las personas. Intervenir en una población vulnerable, ayudar a una población que está posiblemente con riesgos psicosociales, ayudar a unas personas que están, digamos, en situaciones de abandono, a nivel nutricional. Bueno, hay una gran cantidad de proyectos en los cuales siempre las empresas buscan, en últimas, apoyar, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, hagan una investigación muy rápida con respecto a Bancoldes, ¿sí? ¿Qué es Bancoldes? Bancoldes es un banco de segundo piso. ¿Qué creen ustedes que sea cuando se dice que es un banco, es una entidad bancaria de segundo piso? Segundo piso quiere decir de que se encarga únicamente de apoyar los proyectos sociales. Apoyar los proyectos sociales para la parte económica, los créditos que yo como innovador, como empresario, como organización que quiere generar una MIPYME o tiene unas ideas de empoderamiento, entonces yo me dirijo a Bancoldex para poder generar, digamos, un estudio de factibilidad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos nosotros de la factibilidad ayer? Esa factibilidad Bancoldex la evalúa para determinar qué tanto nos pueden aportar económicamente. Entonces, nos van a pedir una serie de documentos, nos van a pedir una serie de un proyecto consolidado para que nos ayude a que podamos solicitar el dinero. Pero obviamente eso implica otro tipo de condiciones y Bancoldes va a hacer un estudio muy minucioso, muy completo para poder desembolsar una primera parte del dinero. Porque sin ese dinero el proyecto no tendría viabilidad. Sin ese aporte económico, ¿sí? Entonces yo como entidad del Estado, que es Bancoldex, porque Bancoldex es una entidad del Estado, le va a decir o nos va a decir a nosotros, como líderes del proyecto, nos va a decir, vean, ustedes tienen que tener un punto de equilibrio en los siguientes 5 años. En esos 5 años usted ya tiene que generar como unas inversiones económicas que le permitan
que le permitan entonces sustentar el proyecto. ¿Sí? Este punto de equilibrio es, venga, ya hemos invertido, ya hemos hecho cierto tipo de avances, ya hemos obtenido ciertos resultados, entonces empezamos a pagar las cosas. Porque el asunto no es de que simplemente tengamos el dinero. La idea es de que sepamos cómo lo vamos a distribuir, de qué manera vamos a apoyar los diferentes procesos, las actividades, las capacitaciones, los talleres, para poder abordar el tema central. Entonces necesito que indaguen un poco con Bancoltes qué es lo que nos piden a nosotros, cuáles son los requisitos, qué es lo que hay que hacer, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo agreguen a su trabajo. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar algunos apartes y vamos a ir deteniéndonos y vamos a hablar del tema. Vamos a como irlo depurando. El tema. Dando de alguna manera cada uno de los conceptos necesarios para poder entender cuando hablamos de diseñar un proyecto de intervención comunitaria para la prevención de las violencias, ¿no? Todas estas palabras que juntas pueden dar un sentido, pero que cada una de ellas tiene como un elemento fundamental, ¿no? Y un espacio específico de lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no? En este sentido, vamos a hablar primero de la palabra intervención. ¿Ok? Pues vamos a ver cuál es la primera idea. Con respecto a la intervención, nosotros podemos observar del lado derecho de la pantalla, hay una serie de situaciones, hay una realidad que en muchas ocasiones esta realidad nos interpela, ¿de acuerdo? Es decir, nos provoca, nos reta, nos genera ciertas acciones que nos mandan a nosotros de alguna manera a tratar de enterarnos, ¿no? A tratar de resolver problemas como lo que podría ser el rechazo a las personas adultas mayores, la violencia intrafamiliar, la delincuencia, la violencia dentro de los espacios de trabajo, la violencia de género, especialmente la violencia hacia las mujeres, o la violencia institucionalizada, ¿no? O institucional, cuando, ¿no? Las fuerzas de la seguridad pública, ¿no? Utilizan la fuerza de manera desmedida. Entonces, definitivamente lo que nos está planteando ahí son aspectos de una necesidad muy sentida. ¿Sí? Cada uno de estos factores sociales se estudian porque son impactantes en nuestra sociedad, o sea, y no solamente en la sociedad colombiana, también está involucrando cualquier otra región del mundo en donde se puede presentar este tipo de condiciones. Obviamente, nuestra idiosincrasia latina nos está empujando a tener como esos tipos de comportamientos de rechazo, de aislamiento, de agresión, de agresión, que realmente, bueno, que se pretende de que no se viva de esa manera. Esto es algo que uno lo vive permanentemente, ¿sí? De hecho, las estadísticas mencionan de que muchos de los estudios que se reportan son muy por debajo de lo que realmente está sucediendo. ¿Sí? ¿Por miedo a qué? Por miedo a las retaliaciones, por miedo a unos factores de discriminación. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de abordar una problemática, sigan por favor. Una problemática sentida en cualquier contexto social. Y eso es lo que nos está diciendo. Vamos a apuntarle a cómo intervenimos dentro de ese factor social. Y dentro de ese factor social, lo que tenemos que mirar es qué tanto realmente nosotros queremos abordar esa problemática. Entonces, diríamos, ¿qué más nos dice el expositor?
Hay una realidad que está ahí, ¿no? Hay diferentes dimensiones de la violencia. Ustedes han trabajado en los primeros módulos sobre entender qué es la violencia, las violencias en ese sentido, y a partir de ahí, bueno, está esa realidad que nos reta. Por el otro lado, estamos nosotros como grupos, ¿no? Como personas, como profesionales, que queremos hacer algo para resolver este tipo de cosas. Ya sea por una cuestión personal, ya sea por una cuestión ética o moral, o inclusive simplemente por mandato, ¿no? Es decir, pues entré a trabajar en este espacio porque no encontré otro lugar y ahora me mandaron a hacer este tipo de acciones, ¿no? Y yo la verdad no tengo como mucha idea. Bueno, pueden suceder. Entonces, cuando yo hablo de intervención, estoy hablando de una acción intencionada, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, sobre todo entender esta parte de la acción intencionada. Es decir, yo voy a hacer una serie de actividades de recursos, voy a utilizar recursos, voy a estar presente, voy a estar haciendo un montón de cosas, pero busco tengo una intención, tengo un objetivo. Entonces, intervenir no es solamente hacer algo en la comunidad, sino que es hacer algo, pero con un objetivo muy concreto. Y esto es fundamental, porque entonces, si yo tengo muy claro la parte del objetivo, entonces sé hacia dónde dirigirme, sé qué es lo que voy a hacer, sé qué pasos puedo dar, sé cuándo me estoy desviando y entonces tomar las medidas correctivas necesarias para poder intentarlo. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, ¿no? La intervención implica una acción intencionada. Pero esta acción intencionada no es en cualquier lugar, ¿de acuerdo? No es en donde yo se me ocurra de repente hacerlo, no es simplemente hacerlo desde el café, o hacerlo desde las redes, o hacerlo en algún otro lado, sino que esta acción intencionada está dirigida a un espacio muy concreto, que es la comunidad. Por eso es intervención comunitaria, porque es decir, se circunscribe dentro de un espacio muy concreto que es la comunidad. Recuerden que en las sesiones anteriores, cuando hablamos sobre todo en la parte de prevención, hablamos como de este concepto de la comunidad, de esta noción de comunidad, que decimos es una noción muy compleja, es decir, que tiene muchísimas facetas, muchísimas acepciones, muchísimos acercamientos, ¿no? Pero que al final podríamos resumirlo en lo siguiente, es decir, que la comunidad hay que entenderla como este espacio delimitado, este espacio geográfico, ¿no? En donde se establecen relaciones sociales, es decir, en donde las personas, los grupos, las instituciones que están dentro de una comunidad tienen una interacción, tienen una relación, se comunican, comparten intereses, se conocen entre ellos, interactúan, hay conflictos, hay alianzas, es decir, hay todo un proceso social dentro de ese espacio de la comunidad. Lo que pasa es que esos contextos sociales, cuando hablan de esas interacciones sociales, esas alianzas que se generan entre los habitantes de esa comunidad, lo hacen seguramente de una manera muy desordenada, ¿sí? Lo hacen pensando en sus propios intereses. Y ustedes saben de que nosotros hemos escuchado siempre hablar de que lo colectivo prima sobre lo particular, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está planteando. O sea, necesitamos que un grupo de personas que realmente está generando una mala convivencia en el sector, pues o se largue, perdónenme la expresión, o se erradique realmente, o que tengamos que decirles a ellos: venga, si ustedes desean mantenerse en esta comunidad, deben asumir una serie de comportamientos mucho más adaptativos, mucho más funcionales, porque es que acá todos vivimos para un bien común o por un bien común. Si eso no se establece con claridad, entonces se presentan lo que les estoy comentando del desorden. Hay unos intereses particulares que van en contravía de esa convivencia en paz, de esa sana convivencia, de ese comprometerse por el bien común. ¿Ven? Entonces, ahí lo que nos están planteando es eso. Las relaciones sociales son complejas, son supremamente complejas.
porque cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente y tenemos necesidades diferentes. Pero si yo me pongo a pensar de qué manera yo soluciono las cosas a mi forma de ver y no lo hacemos de una manera colectiva, seguramente vamos a tener dificultades de convivencia, que es lo que nos están diciendo. Y ahí nos muestran, seguramente cuando vemos una imagen de estas, nos podemos imaginar cómo es la convivencia y prácticamente estamos viviendo en un sitio en donde hay un hacinamiento impresionante, en donde el espacio que hay entre una persona y otra fácilmente es vulnerado, es violado, los espacios como tal, y entonces eso genera muchísimo conflicto. ¿Ven? Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en espacios un poco más amplios, más cómodos, más agradables, más aseados, con buena iluminación, ventilación. Imagínense ustedes un grupo de personas que todos los días viven en esas condiciones. Su nivel de irascibilidad es grande, su nivel de agresión es grande, porque no se soportan, porque están pensando y están a la defensiva de en qué momento la gente me va a reaccionar de una manera agresiva. ¿Sí? Y entonces yo trato de buscar mis aliados, ¿sí? Pero esas alianzas son desordenadas, es lo que yo les estaba planteando, no son adecuadas. Porque yo en última lo que también busco es proteger a los míos. ¿Sí? ¿Quiénes son los míos? Mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, que son los más cercanos a mí. Y así seguramente van a ser los demás habitantes del sector. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros vemos una imagen de esa, ya nos da cierta luz de cómo es que tenemos que apuntarle a la intervención social comunitaria. Cómo es que tenemos que generar una serie de actividades que nos permitan realmente modificar el estilo de vida que se tiene. Puede que se logre como puede que no se logre. Eso depende mucho de lo que comentaba el conferencista ahorita, de que tengamos claro para dónde tenemos que ir, que tengamos claro cuál es mi objetivo y que tengamos claro que ese es mi interés. Y mucho más nosotros como psicólogos tenemos que partir de ese tipo de interés que queremos brindarle a la comunidad, ¿sí? A la sociedad. La psicología está enmarcada en las ciencias sociales. La psicología está enmarcada en las ciencias de la salud. ¿Ven? Entonces, por donde ustedes le quieran mirar, siempre hay una intervención o la necesidad de un psicólogo en cualquiera de estos proyectos. ¿Sí? Porque es la percepción y es el conocimiento del comportamiento humano. ¿Sí? Y es entender un poco todas las variables externas que pueden afectar un poco la convivencia en general. Miramos lo siguiente. Es muy claro que en muchas ocasiones estas comunidades pues, van más allá, lo que habíamos comentado en algún momento, van más allá de solamente delimitar las cuestiones políticas, por ejemplo, las colonias o los distritos electorales o los municipios, ¿no? Si entendemos la comunidad como este proceso de interacción, en muchas ocasiones podemos ver que estas fronteras de las colonias o no, o las fronteras políticas pueden ser rebasadas por este tipo de relaciones, ¿no? Estas fronteras son construidas por otros objetivos, ¿no? Pero nosotros necesitamos observar directamente como interventores en una comunidad, cuál es esta comunidad con la cual yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como una de las cuestiones importantes. Entonces, son estos dos puntos. Hay que entender a la comunidad como un espacio geográfico, pero hay que entenderlo también como un lugar complejo de relaciones sociales. Y este elemento es fundamental, porque ahorita vamos a ver que justo es ahí donde podemos ir enfocando nuestro proceso de intervención. De esta manera, entonces, pues la comunidad es un espacio que se comparte, es un espacio de relaciones, hay interacción y hay elementos simbólicos compartidos. Hay toda una serie de cuestiones que nosotros podemos ir ubicando. Los invito a que piensen un poquito en sus propias comunidades, en donde se encuentran, cuando salen, por ejemplo,
al mercado los fines de semana, cuando saben ustedes perfectamente, saben en su comunidad, se dan cuenta quién es de la comunidad y quién no. Estas son las ideas de las regiones básicas de entender cuando estamos hablando de una comunidad, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, estos son los dos elementos. ¿Ustedes recuerdan, perdónenme, ustedes recuerdan la película La Vendedora de Rosas? Sí. ¿Ustedes recuerdan la película Ciudad de Dios? Una película hecha en Brasil. ¿Sí? Pues precisamente está hablando de esas interacciones, de esos elementos simbólicos, de que dónde están las líneas imaginarias que no permiten de que el integrante de la pandilla A esté en el sector de la pandilla B. ¿Ven? Esos son esos simbolismos en donde para que usted pueda inclusive vender los alucinógenos, tiene que pedir permiso. Porque si lo pillamos, si yo soy el líder, obviamente un líder negativo, de esa pandilla, entonces lo que hago yo es generar como una retaliación porque usted me invadió mi espacio. Pero lo que hacían cuando existía la calle del Bronx, acá en Bogotá, como estos Saiyajines, cuando se saben de quién hablo, ¿no? No estoy hablando de Goku ni nada por el estilo. ¿Sí? De los Saiyajines, precisamente este grupo de delincuentes lo que hacía era precisamente, porque todo el mundo trabajaba para ellos y ellos manejaban la ley del silencio, manejaban la ley del temor y reaccionaban por eso. O sea, si yo quiero controlar el territorio, no puedo ser la Madre Teresa de Calcuta. No, yo tengo que ser agresivo. Yo tengo que generar una serie de comportamientos que lo que hacían era precisamente a las personas que veían como sospechosas, los llevaban a esos cuartos donde había, se dice que había unos perros asesinos que los dejaban allá aguantando hambre y cuando llegaban un cliente, los cuartizaban. O el cocodrilo. ¿Ven? Y que luego eso los metían en una caneca grande y les echaban una serie de químicos para que el cuerpo se desintegrara. Entonces es entender un poco cómo nuestra conducta social es muy compleja, es supremamente difícil de entender en ocasiones, ¿sí? Y por eso se hacen todos estos proyectos, para que abordemos esa población, para que abordemos la problemática existente y que miremos la manera como podemos ayudar. Pero si a mí no me gusta trabajar este tipo de tareas, porque no me gusta, porque es, perdónenme la expresión, es untarse del pueblo, es untarse de la gente de la calle, de los habitantes de calle, ¿sí? Es entrar allá y es percibir el aroma fuerte que ellos tienen, el aroma a sucio, a mugre, a droga, ¿sí? Se pierde, digamos, todo eso y la gente realmente no está preparada para eso, ¿sí? En algún momento, bueno, no sé si todavía lo hagan así, la gente, cuando yo estudiaba en la Conrad, cuando uno hace las prácticas clínicas, digamos, la gente que iba a hacer la práctica clínica en el INPE, ellos tenían que hacer como un curso de una semana en hagan de cuenta que es como un retiro, ¿sí? Pero no es un retiro espiritual, ¿no? Es un retiro en donde lo hacen vivir en una comunidad hostil, ¿sí? Para saber qué tanta resiliencia yo tengo, qué tantas estrategias de afrontamiento yo tengo a esto. Y muchos no seguían en el proceso. Muchos se retiraban porque realmente nos estaban colocando a prueba para poder decir, esta persona sí tiene los cojones, perdónenme la expresión, para continuar acá. Esa persona, esta señorita, sí tiene el carácter para eso. Y además de que trabajar con personas privadas de la libertad es complejo. ¿Sí? Ustedes muy bien, creo yo que saben
de que las personas privadas de la libertad tienen algo que se llama la manipulación. Y ellos son expertos en manipular. Y pueden llegar a coger a una psicóloga practicante o a alguna médico, a lo que sea, que realmente se dejan manipular y terminan teniendo una relación afectiva con ellos. Y se lo cuento porque así ha pasado. ¿Sí? Conocí a una señora que iba a hacer su voluntariado en la cárcel de la Modelo, y dentro de esos voluntariados ella conoció a un interno que lo habían puesto preso por consumo, perdón, por tráfico de drogas. Y el señor era mexicano. Entonces quiso pasar droga aquí a Colombia, y entonces lo detuvieron y lo dejaron como 7 años ahí, una pena de 7 años, pero pues esa fue la sanción con la justicia colombiana. Y en esos 7 años, pues ella pues, empezó a compartir muchísimo con él. Prácticamente se convirtió en una visita conyugal en la cárcel de la Modelo. ¿Sí? Y próximamente a salir el señor, pues obviamente cuando él salió, pues no tenía dónde quedarse. Pues esta señora le facilitó el hospedaje en la casa de ella, en el apartamento de ella. ¿Ven? Entonces vivió una vida de pareja, pero el señor obviamente tenía su mundo en México, tenía su esposa, tenía sus hijos, ¿sí? Pero claro, o sea, es lógico que una persona que está trabajando en esa cuestión de una manera no legal, pues seguramente tiene su mundo allá en México. Y claro, tan pronto él ya se sintió libre y que estuvo un tiempo conviviendo con esta señora colombiana, simplemente un día se fue. ¿Sí? Entonces, ese tipo de conductas que ellos asumen como de manipulación, precisamente hacen como ese tipo de preparación a las personas que van a estar involucradas en estos procesos de proyecto social para que sepamos realmente si ellos en el camino no se van a quedar. Y tenemos que mirar, porque todo eso es precisamente para ayudar a una población. Diga. Es una intervención comunitaria, es una acción intencionada en un espacio muy concreto que se llama la comunidad, entendida la comunidad como esta serie de relaciones sociales que existen dentro del espacio geográfico. ¿Ok? Delimitas, es por ahí por donde hay que entender estos dos primeros conceptos. En este sentido, entonces, la actividad, la intervención comunitaria, les decía, es en y con la comunidad. Esto es otro de los elementos. No se trata solamente de una intervención en un espacio, sino se trata de una intervención junto con, podría ser la noción más clara, junto con la comunidad. Es decir, no se trata de que yo como un agente externo llegue con una serie de conocimientos y trate de generar algo que a lo mejor para mí es muy importante, pero para la comunidad no. Para la comunidad es simplemente algo que no tiene como, no vibra la comunidad con eso, no es algo que a él le interese, sino que es algo que quién sabe estos cuates que vienen de fuera, quién sabe qué vienen a hacer, pero la verdad, pues ni siquiera me interesa si lo que estamos haciendo, ¿no? Es por eso que la actividad intencional tiene que partir de esta idea, y acuérdense de la idea del diagnóstico, pero sobre todo que tiene que partir en un espacio junto con la comunidad. Es decir, la comunidad no es solamente un objeto de intervención, sino que es un sujeto, es decir, alguien que colabora constantemente en nuestro proceso de intervención. Hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. De esta manera, la intervención comunitaria se sustenta en un trabajo colaborativo. Y es justo la comunidad quien se convierte en el motor. Es decir, es la comunidad quien genera estas posibilidades, son los grupos, las personas, las organizaciones, los líderes, los niños, las mujeres, jóvenes, están en la comunidad los que tienen esta posibilidad.
Y nuestro papel es un poco más externo, de tratar de ir moviendo y colocando las condiciones necesarias para que este comportamiento, ¿de acuerdo? Esa es un poquito la idea de este centro. Y entonces, la intervención, su objetivo es cómo vamos a generar un cambio en una situación problemática, pues, dentro de las situaciones que puedan existir, justo tiene que ver con la intervención en la interacción social. Es decir, si la comunidad ha establecido una forma de relación, como ya lo hemos estado comentando, y esta forma de relación tiene una situación problemática interna, bueno, la intervención va a tratar de modificar justo estos procesos de interacción. Tomando en cuenta que al modificar estos procesos de interacción tenemos la posibilidad de generar nuevas formas de relación y estas nuevas formas de relación podrán resolver de alguna otra manera las situaciones problemáticas que se presentan en la comunidad. Y en ese caso, cuando se habla de una intervención en la comunidad o involucrando a la comunidad, pues tenemos que mirar hacia alrededor del contexto. ¿Qué existe en el contexto en una comunidad en particular? Existen empresas, existen colegios, existen bares, existen iglesias cristianas o católicas, las que sean, pero existen. Y es entonces que nosotros debemos acercar a ese tipo de personas, a esa comunidad, para que nos aporten y para que nos apoyen. O sea, no es solamente el trabajar en la comunidad o con la comunidad, sino involucrar a los agentes vivos que existen en esa comunidad. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las empresas? Lo que pasa es que la comunidad considera que no tienen buenas facilidades para conseguir trabajo. Bueno, entonces tenemos que generar, junto con el SENA, a manera de ejemplo, y junto con las empresas, como la posibilidad de que se integren para que estas personas, que inclusive pueden llegar a tener una vida delincuencial, pero que cuando se involucren en el proyecto se les da la oportunidad. ¿Sí? Entonces, se le tiene que capacitar a las empresas, se le tiene que capacitar a la policía, se le tiene que capacitar al sistema educativo para que no veamos con ojos sospechosos a los habitantes. Para que no los veamos de esa manera, sino por el contrario, les abramos la oportunidad para poder trabajar. Entonces, ustedes saben de que esto no es gratis. Normalmente las empresas se involucran y dicen las empresas, pues bueno, ¿y yo qué gano? Como empresa, ¿yo qué voy a obtener como beneficio? Bueno, por número de personas que usted contrate en su nómina, a usted se le hace descuentos en los parafiscales. ¿Sí? Usted va a tener la oportunidad de reducir sus gastos en cuanto a los impuestos. Bueno, entonces cuando la gente se involucra de esa manera, tiene que mantener esa claridad, y las personas que están en ese sector de esa comunidad, que es un poco marginal, pues también tienen que colocar su grano de arena. ¿Sí? O sea, necesitamos un cambio radical, un cambio de 360 grados para poder entonces obtener beneficios a mediano y a largo plazo. Y eso es lo que queremos apuntarles a esos proyectos sociales. Ojo, no significa que entonces todo va a volver a ser color de rosa, sino que más bien la comunidad se ha enfrentado a estos problemas y ha elaborado distintas formas de relación, ha encontrado distintas soluciones a estos problemas, pero esto no ha logrado resolver, sino que al contrario puede ser que haya llegado a cronificar la situación. Cuando yo hago una intervención, lo que intento hacer es buscar una nueva forma de resolver estos problemas, ¿no? Y entonces que esta nueva forma no sea una forma que yo haya generado externa, sino que es una forma de relacionarnos entre las personas que están dentro de la comunidad. Y la comunidad aprende a resolver sus problemas de una manera distinta, de una manera en la cual no se aísle a un grupo o no sea
discriminado en un sector de la población o no genere mayores conflictos, sino que al contrario, se puedan resolver los conflictos porque no significa que no vaya a existir problemas, los problemas son parte de la vida. Eso es, la cuestión es cómo aprendemos a resolver esos problemas. Ahí es un poco la clave en la lógica de la intervención comunitaria. Y por lo tanto, pues la intención es tratar de disminuir los daños que de alguna manera se han producido y por lo mismo prevenir que se vuelvan a manifestar este tipo de acciones al interno de la comunidad. Espero como ser claro en este sentido, ¿no? Es bien importante entender que pues es aquí, en este espacio, en donde yo puedo de alguna manera empezar a interferir, es decir, en la forma en la cual, en la interacción, en la forma en la cual las personas se relacionan, las personas, los grupos y todo lo demás. Por acá. Los puntos de comparación que yo tengo con respecto a ese tema de la prevención me lo dan como esos estudios previos en donde nos arrojan cierto tipo de estadísticas, ciertos aspectos numéricos con respecto a número de accidentes, o perdón, número de homicidios o número de personas involucradas en el consumo de alucinógenos. ¿Sí? Entonces, vemos de que hay una problemática sentida. Pero cuando hablamos nosotros de disminuir los daños y de prevenir, nosotros ya estamos hablando de las actividades que estamos implementando, impulsando, ejecutando, para luego hacer nuevamente esos indicadores. Acuérdense, cuando hablamos de lo que tiene que ver con el seguimiento y el control, la supervisión con respecto a las actividades que se generan y los indicadores, donde dice, miren, lo que se tenía hasta hace 6 meses era este número de conductas delincuenciales. Ahora, en este presente, realmente hacemos una comparación de esa época con la actual y vemos de que sí hay una disminución notoria, ¿sí? Y eso nos invita a continuar en esa tarea. Acuérdense lo que yo les decía en clases anteriores, de que nosotros tenemos una perspectiva y de alcanzar cierto porcentaje de ejecución significativa. El proyecto de nosotros, lo que queremos en nuestra meta es llegar a un 90% de disminución en la delincuencia. Lo que vamos a mirar con estos, con este tema de prevenir, es precisamente alcanzamos ese 90%. En el tiempo que nos propusimos esta tarea, ¿la alcanzamos o no la alcanzamos? Llegamos a un 50%. Caramba, no lo logramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reevaluar dónde está de pronto lo que no hicimos bien para no obtener el 90% de meta que nos habíamos planteado. Y en esa idea, entonces, cuando nosotros empezamos a hacer reingeniería, a hacer nuevamente una evaluación, es precisamente para acercarnos a ese 90%. Es lo que nos está planteando. Pero esos son los indicadores que nos ayudan a decir, vamos por buen camino o nos falta demasiado para llegar a allá. Por ahí es un poquito de nuestro tema, ¿no? Entonces yo puedo echar mano de muchas herramientas metodológicas, puedo echar mano de actividades lúdicas, de actividades recreativas, de actividades deportivas, de talleres, etc. Puedo tener un amplio abanico de actividades. Lo importante no es tanto la actividad, sino hacia dónde la dirijo, cuál es el objetivo. Acuérdense de esta acción intencionada de que les hablaba hace rato. Bien, en ese sentido, ¿no? La intervención. Entonces, la intervención se concreta, se lleva a la práctica, digamos, si bajamos otro nivel en un proyecto. Es decir, que es este conjunto de ideas que de alguna manera están organizadas y que se lleva para tratar de llevar a cabo qué, ¿no? Eso de alguna manera, como dirá, ok, muy bien, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ¿cómo están los proyectos? Hay que considerar que un proyecto debe de tener diferentes características. Digamos que para que un proyecto funcione, hemos tratado de organizar algunas 4 ideas principales. En primer lugar, tiene que ser integral, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que un proyecto debe considerar todos los aspectos de la población, de la comunidad, de las situaciones de violencia de las relaciones. Es decir, tenemos que pensar nuestro proyecto de una manera mucho más
global, feminista, integral, podrían ser de alguna forma sinónimos de esta idea, en donde debo de considerar no solamente la situación de los jóvenes, sino esa situación de los jóvenes y cómo se relaciona con los adultos, con los niños, la situación de violencia que puede existir en una comunidad o del delito, cómo se relaciona, por ejemplo, con el consumo de sustancias, cómo se relaciona con la parte económica, cómo se relaciona con lo social. Es decir, tengo que pensar en una dinámica integral cuando estoy considerando un proyecto, ¿no? No es solamente en una. Por lo tanto, también tiene que ser un proyecto dinámico. Es decir, a veces pensamos que lo mejor que hay que hacer es centrarnos en el proyecto y sobre el proyecto ya no movernos. Si el proyecto dice A, sobre eso me voy durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. Sin embargo, las comunidades, las personas son dinámicas, se mueven, cambian, se transforman. Entonces, un proyecto tiene que tener esta capacidad de irse adaptando en cuanto a sus estrategias y actividades que conforme a los cambios que se van presentando en la comunidad. Ojo, eso no significa que entonces vayamos a estar haciendo nuestro proyecto y con esta dinámica, con este argumento de ser dinámico, vamos a estar inventando actividades o improvisando cosas, ¿no? Porque me estoy adaptando, ¿no? Tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener una lógica, un camino muy establecido, pero también tenemos que tener la capacidad de ir adaptando este tipo de situaciones. A lo mejor en un primer momento puedo yo empezar a trabajar con la comunidad en una situación muy concreta que puede ser una cuestión cultural, ¿no? Y trabajar, y entrar a trabajar cuestiones de prevención en la comunidad solo a partir de la cultura, por ejemplo, de actividades lúdicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento es como muy peligroso hablar directamente de cuestiones de violencia, pero poco a poco, mientras voy caminando, puedo ir modificando estas acciones, ¿no? De tal manera que llegue un momento en el que pueda yo trabajar específicamente el tema y ser tan peligroso para él. Por ejemplo, es este momento donde yo tengo que tener muy concreto el plan, ¿no? También por lo mismo, un proyecto tiene que ser simultáneo, es decir, tiene que ir haciendo acciones con diversos grupos y poblaciones como parte de una sola intervención. A veces, cuando generamos un proyecto, pensamos, bueno, voy a trabajar específicamente con el grupo de los jóvenes que están ubicados en tal lugar, ¿no? Y entonces concentro toda mi atención en ese espacio. Sin embargo, tengo que pensar cuando yo estoy realizando un proyecto en los otros grupos que están alrededor para entonces darle elementos. Por ejemplo, si este grupo de jóvenes está en contacto con otro grupo por ejemplo, de un sector de los niños, o si este está junto con un grupo de adultos y esto cómo reaccionan, si también hay contacto con otro tipo de grupos poblacionales, es decir, tengo que ir haciendo de esta manera, ir trabajando diferentes líneas de acción que me permitan de alguna manera tener un proceso global de Internet. Entonces, proyecto no es igual a una actividad. Un proyecto tiene la posibilidad de tener diferentes líneas de acción que se pueden ir desarrollando de manera simultánea. Pero al mismo tiempo tienen que ser secuenciales. Es decir, estas actividades o las acciones, las actividades de un proyecto, tienen que ir llevando una lógica de proceso, no una lógica lineal. Ojo, hay mucha diferencia en eso. A veces cuando uno establece un proyecto por cuestiones de facilidad, ¿no? Por cuestiones de entendimiento de didáctica, ponemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Sin embargo, en la práctica hay muchas ocasiones que estos pasos que se van dando, ¿no? Tienen que ir siendo de manera simultánea o al mismo tiempo que estoy terminando de dar el paso 1 y estoy empezando a dar el paso 2. Porque este paso 2 va a ir formándose en una especie de ciclo o de proceso. Un proceso no es una cuestión circular, digamos, ¿no? No empiezo de un espacio A, digo causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. No es todo el ciclo. Sino que al contrario, cuando hablamos de un espacio secuencial, estamos hablando como de una espiral, ¿de acuerdo? De un proceso, donde empiezo con una cuestión y voy creciendo conforme voy caminando y voy haciendo. Puedo llegar a tener los mismos elementos, ¿no? Es decir, planeación, ejecución y evaluación, pero cada uno de ellos va a ir creciendo conforme va caminando esta dinámica.
en este aspecto que nos está Ese es como uno planteando, de los elementos fundamentales. que nos está planteando el conferencista. Él lo explica claramente, y es de que nosotros ya debemos estar previamente preparados para esa simultaneidad. No es abordar la problemática por abordarla, ni tener claro para dónde vamos. O sea, si nosotros ya tenemos una serie de actividades, la idea es de que tengamos ya un horizonte claro, lógico, coherente, y que lo podamos ir abordando y que lo podamos ir manejando de tal manera que veamos los resultados significativos, ¿no? No es el desorden, no es probando con ensayo y error, como él lo decía, generar esta actividad a ver cómo nos funciona, no, eso ya debe tener una lógica y un orden realmente bien estructurado. Y además tiene que diseñarse, digamos, estos aspectos de lo integral, tiene que diseñarse con las personas expertas, capaces, idóneas para manejar la actividad que se va a realizar, para manejarse un poco lo que queremos hacer. O sea, no es colocar a una persona que lidere cierto tipo de actividad, pero que no tenga conocimiento. Debe ser una persona experta. Debe ser una enfermera, debe ser un docente, debe ser un médico, debe ser un nutricionista, debe ser quien sea, pero es la persona que nos apoya y nos apunta a generar actividades supremamente claras y bien establecidas. Desde el proyecto de intervención comunitaria. En este sentido, para poder hacer una intervención comunitaria es fundamental partir de un diagnóstico. Pero partir de un diagnóstico específicamente no sea útil para lo que yo quiero hacer. Hay una gran cantidad de metodologías para hacer diagnósticos. Si ustedes se meten a la bibliografía o al documento y simplemente en Google la palabra diagnóstico, te agregan comunitario, les van a aparecer un montoncísimo de elementos. Sin embargo, para nosotros y para el diplomado, más en esta lógica que pensamos que la intervención va a actuar dentro de un espacio de la interacción social y va dirigido a la prevención, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la violencia, pensamos que el diagnóstico debe de considerar por lo menos estos elementos que no son los únicos, ¿no? Hay muchos más elementos que pueden complementarse, ¿no? Pero por lo menos estos elementos que son necesarios considerar. Esto también lo trabajamos en el módulo 3, ¿no? Cuando hablamos de prevención. Es decir, cómo hacer un diagnóstico comunitario, cómo empezar a establecer, cuál es el análisis. No me voy a detener. Pero lo que sí quiero hacer hincapié es que el diagnóstico comunitario es fundamental y que, por lo menos, debe de contemplar, conocer quiénes son los actores de la vida social, de la vida comunitaria y quiénes son los líderes de opinión, ¿no? Es decir, quiénes están interactuando constantemente, quiénes son, cuando buscamos nosotros una obra de teatro, decimos, ahí están los actores, quiénes son los actores principales, quiénes son los actores secundarios, quienes solo participan como observadores, es decir, a eso se refiere la dinámica de la producción en la vida comunitaria. ¿Quién lleva la batuta en la comunidad? Son los jóvenes, son los adultos, es un grupo, es la delincuencia. ¿Qué está pasando en los grupos delincuenciales? ¿Quién están ahí? Y los líderes de opinión quieren saber un poco qué dice la gente. Acuérdense que de líderes de opinión hay formales y hay informales. Los formales son aquellos que tienen un cargo, digamos, establecido, el líder de la comunidad, o el representante vecinal, el maestro, de la escuela, el sacerdote, ¿no? Tienen como un cargo establecido específicamente, o no de los sacerdotes católicos, sino de cualquier otra, pastor de cualquier otra religión, es decir, alguien que cubre como un papel de liderazgo. Pero también hay otros informales. Estos informales son aquellos, por ejemplo, que es muy fácil identificarlos. Si nosotros queremos saber qué pasa en la comunidad, ¿a quién le voy a preguntar? A don Juan, o a doña María, o a doña, no, a quien sea. Ellos son los que saben, que tienen el pulso de la comunidad, ¿no? Y entonces a veces platicar con ellos me da una idea de qué está sucediendo.
en ese espacio. Bueno, esos son como los niveles formales. Por lo tanto, también necesito conocer cómo esta historia de la comunidad. Como les decía yo anteriormente, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cómo esa comunidad ha resuelto sus problemas, cuáles son los principales problemas, los conflictos a los cuales se enfrenta, pero sobre todo cómo ha resuelto el conflicto. Si los ha resuelto, por ejemplo, ¿no? También que sería otra de las cuestiones. Y cómo ha enfrentado por situaciones, ¿no? Y esto marca mucho de manera importante cómo va teniendo una forma, una conceptualización la propia comunidad. Se va entendiendo a sí misma en su lugar en el mundo, ¿no? Va colocando, iba diciendo, claro, nosotros somos luchadores, nosotros somos una comunidad que siempre ha estado de pie, o no, simplemente, pues bueno, nos organizamos en los momentos más graves, o tenemos muchos conflictos, no sé. La gente va hablando sobre esta cuestión de la comunidad. Y así se van conformando también muchos mitos y ritos dentro del interior de la comunidad. Algunos mitos y ritos de la comunidad, acuérdense, son aquellos ritos formales, digamos, establecidos dentro de los espacios culturales, digamos, del ciclo cultural a lo largo del año, ¿no? Es decir, acuérdense que estamos justo en este mes iniciando ya como este cierre final del año, ¿no? Y empezamos con las fiestas patrias, de ahí nos seguimos al Día de Muertos, de ahí se viene la parte de la Navidad, después se viene el Reyes, ¿me explico? Después se viene la Candelaria, y de ahí vienen toda una serie de cosas. Que no solamente tiene que ver con cuestiones religiosas, sino también con cuestiones químicas, ¿no? Como por ejemplo acabamos de pasar la fecha de la independencia de México, ¿no? Se viene después esta parte de 12 de octubre, que me encuentro de 12 de octubre, no me voy a meter a detallar, pero son como fechas que son significativas, ¿no? Y de ahí nos vamos caminando, se viene la revolución, y así. Es decir, hay un ciclo cultural al interior de esta comunidad, en el cual muchas ocasiones pues, la vida misma de la comunidad va girando en torno a esta serie de ciclos, ¿no? Y encontramos espacios en donde a lo mejor en Navidad ya la parte de las fiestas decembrinas, o momentos de mucho contacto de la comunidad, pero también hay muchos conflictos porque hay un abuso en el consumo de alcohol y eso puede llegar a producir una serie de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se van produciendo este tipo de cosas. Y se van a llegar a producir también una serie de mitos que están al interior de la comunidad, que van desde historias muy comunes hasta cuestiones como pequeñas frases de decir, por ejemplo, cuando son momentos de elecciones, ¿no? Pues si no hubo muertito, no hubo golpes entre tal partido y tal partido, no hubo proceso de elección. Es como normalizar de alguna manera que haya procesos violentos o situaciones de violencia de la comunidad. Y se justifica porque eso es parte de esta. Es un mito. Bueno, todo esto me permite de alguna manera también saber cómo se relaciona. Necesito conocer la comunidad en la que estoy, para eso tengo que hacer el mapa ecológico. No es solamente conocer las calles, sino saber, por ejemplo, cuántas escuelas existen, cuántos comercios, dónde están ubicados los comercios, hay una zona comercial, hay áreas verdes, hay lugares de esparcimiento, en dónde se reúnen los jóvenes, en dónde se reúnen los adultos, en qué horario, por ejemplo, si hay un parque central, en la mañana están solamente las personas adultas mayores, al mediodía están los niños, en la tarde están los jóvenes y en la noche se reúnen aquellos jóvenes que se convierten en otro centro, digamos, de consumo de sustancias. O sea, ¿qué pasa en esas partes? ¿No? Eso es parte de la dinámica del mapa ecológico, donde se concentra el comercio, en donde se dan los asaltos, ¿no? En donde hay toda una serie de situaciones. Eso nos permite descubrir. También necesito conocer las redes sociales de la comunidad. Y cuando hablamos de redes sociales no estoy hablando de Facebook, ni de Twitter, ni de WhatsApp. No estoy hablando de esas cosas, sino que estoy hablando de cómo se relacionan al interior, esta parte de los actores. Por ejemplo, quiénes son los líderes, cuál es la forma de relacionar, qué líderes se llevan con quién, qué líderes no tienen relación entre ellos. Hay pequeños grupos de personas al interior que se reúnen solo en una parte porque son más vecinos. Entonces tenemos pequeños subgrupos al interior de toda la comunidad. ¿Quiénes son los que contactan ese tipo de subgrupos al interior? Es decir, hay todo un análisis por ahí.
les invito a que traten de repasar el módulo 3 y ahí van a encontrar como detallado todas estas cosas. Y por lo tanto también, ¿cuáles son las frases más comunes que existen sobre el actor, sobre el fenómeno al cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice la gente de las personas que consumen sustancias, ¿no? Y que dicen propiamente de las que consumen drogas y de las personas que huyen la droga, ¿no? O puede haber muchísimas frases, puede haber frases o cuestiones desde son jóvenes que están desperdiciando su vida o personas que han desperdiciado su vida, personas que no tienen remedio, hasta frases como es necesario poder trabajar con ellos, necesitamos alterar las botas, es posible, han estado, ¿no? Todo este tipo de cosas por ahí. Sobre la violencia, lo que les decía yo, cómo se normaliza, no, sí, es común, puede ser las personas en la comunidad, no, es común que se golpeen, no, cuando se recuerdo una comunidad que había una cancha de fútbol y ya para la gente de del fútbol, la gente de esa comunidad era muy normal, pues que terminando el partido se presentaban dos temas, ¿no? El primero es que la gran mayoría de los partidos acababan en alguna bronca, ¿no? Acababan en una bronca, y la segunda es que acababan también en un consumo de alcohol al final del juego, ¿no? Ya sea para celebrar la victoria o para celebrar la derrota, ¿no? El chiste es que siempre había como esta posibilidad y ya era parte de la vida cotidiana de los fines de semana de la comunidad, que la gente lo veía de una manera normal. Bueno. Justamente es entender para poder mirar en detalle ese diagnóstico. O sea, nosotros no podemos desvincularnos de lo social, no lo podemos hacer. Si queremos nosotros impactar, tenemos que tener ese conocimiento de manera absoluta de esa comunidad en particular. O sea, vincularnos con ellos. O sea, toda esta información es supremamente necesaria, es supremamente importante, ¿sí? Porque la idiosincrasia de nosotros, los colombianos, es bien particular. Es muy diferente el comportamiento de los costeños al comportamiento de los paisas, al comportamiento de los bogotanos, al comportamiento de los caleños, ¿sí? Por eso es importante mirar un poco cómo es la estructura social a la cual vamos a querer intervenir, a lo que queremos nosotros ayudar. Entonces, todo esto que nos menciona seguramente nos va a dar una luz muy sabia, muy correcta, muy importante y muy oportuna para poder, digamos, saber cómo nos vamos a relacionar con ellos, cómo nos vamos a dirigir, con quién tengo yo que hablar. Es que el líder es una persona que es supremamente agresivo, entonces, ¿cómo tenemos que abordar a esa persona? ¿Cuáles son las frases utilizadas por estas personas? Porque tenemos que conocerlas, porque es que ellos hablan en sus claves, ellos hablan en sus mensajes totalmente particulares, que solamente ellos lo conocen. Si no lo conocemos, podríamos estar cometiendo un error craso, un error muy fuerte y terminar muertos. Porque es que no respeté cierto tipo de jerarquía o utilicé una palabra que yo no puedo utilizar o que no se debe utilizar en ese sector. ¿Ven? Por eso es que en lo que comentaba anteriormente en esas diapositivas es entender un poco esa comunidad. Es realmente vincularse con la comunidad. Y de esa manera, pues obviamente vamos a tener más claridad en cómo seguir abordando el tema. Y estamos hablando del diagnóstico apenas. Estamos tratando de reconocer un poco la población. Poder entender por qué la gente lo veía de una forma normal, que no le causaba ningún conflicto, bueno, es parte de entender a partir de estas frases que se llaman la parte de la representación social de la comunidad. Todo esto es saber cómo la comunidad se representa, cómo lo ubica, cómo lo entiende, cómo se siente ante ella y cómo aprende a vivir con este tipo de cosas. Entonces, esta es la idea o la noción de un diagnóstico comunitario que nos permite tratar de entender un proceso de intervención comunitaria desde esta lógica.
Bien. Es en sí, entonces, que si queremos como resumir de alguna manera qué significa o qué implica una intervención comunitaria, vamos a entender que entonces implica un proceso comunitario. Ahora bien, en este sentido, ¿no? Tengo que pensar en dos grandes componentes de la intervención. Y hemos estado hablando de un proceso participativo y de un proceso comunitario. Esto nos va a llevar específicamente a dos cuestiones muy concretas. Lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, es decir, cómo vamos alcanzando el bienestar de la comunidad a través de la mejora y la calidad del nivel de vida, ¿no? Que es en esta lógica de ir promoviendo esta dinámica de desarrollo comunitario. Y por lo tanto también la organización propia de la comunidad, ¿no? Una organización comunitaria, en donde vamos tratando de encontrar un esfuerzo deliberado para alcanzar una acción, donde cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Y que esos objetivos de alguna manera son objetivos de la comunidad. Y que van conformando una estructura de aprendizaje, ¿de acuerdo? De estos mecanismos en la toma de decisiones. Entonces, como ya yo he comentado, tiene que ver con estos dos elementos primordiales, ¿no? El desarrollo de la comunidad y la organización comunitaria. Son estos dos grandes componentes del proceso. Ahora bien, los he tocado, los he mencionado, pero hay, digamos, tres actores principales dentro de la intervención comunitaria. Toda intervención comunitaria debe considerar, ¿de acuerdo? Y que son esos tres que están ahí en la pantalla. El equipo comunitario, la comunidad y las instituciones de gobierno. Entendido el equipo comunitario como este equipo de personas, que puede ser de una institución de gobierno también, pero es el equipo de profesionales o el equipo externo, que puede ser de una organización, de un espacio de expresión, no de expresión, de una institución gubernamental, o puede ser un colectivo que intenta trabajar al interior de la comunidad, y que su papel va más relacionado a favorecer estos procesos de organización comunitaria. Favorecer es ayudar, promover, construir el, digamos, el tablero para que la propia comunidad pueda organizarse, ayudar a promover esta idea de la comunidad. Es lo mismo que él decía de la organización comunitaria, ¿no? O sea, esa estructura comunitaria que le va a permitir al proyecto salir adelante. Esto lo hemos mencionado con respecto a ese equipo comunitario, con respecto a la comunidad misma, y no podemos apartarnos de las instituciones del gobierno como tal. O sea, realmente nosotros vamos a patinar o a caminar en sólidos con respecto al apoyo que tengamos de esta comunidad y de este proyecto, de esta institución del gobierno, de las instituciones del gobierno, ¿sí? Porque con ellos nosotros vamos a recibir en cierta manera como ciertos permisos, ciertas autorizaciones para poder intervenir, ¿sí? Aunque tenemos también el permiso y hablando con todo lo que tiene que ver con la estructura de estas poblaciones comunitarias que tienen sus líderes y que tienen sus características y que para poder participar ellos, para que ellos participen, tenemos que en cierta manera pedirle permiso a ellos, ¿sí? Porque esa es su historia, esa es la historia de esa comunidad, esa es la vivencia que tienen ellos y es el derecho a los cuales nosotros tenemos que ir acercándonos. Pero entonces también nos involucramos o involucramos a los actores en el diseño y la implementación de esos proyectos como tal. Y eso tiene que ver con esa intervención del gobierno. Si nosotros estamos hablando que queremos hacer procesos de capacitación, tenemos que involucrar, por ejemplo, al SENA, ¿sí? Porque son las personas que realmente pueden llegar a la población en masa, sea de una manera presencial o sea de una manera virtual, ¿sí?
Eso depende de la infraestructura que tenga lo que tiene que ver con lo técnico, si existe, digamos, la posibilidad de llevar computadores a esa población. Si está inmersa todo el tema de las TIC allá en esa población. ¿Ven? Solitos no podríamos, además de que se iría muchísimo tiempo y mucho dinero. Por eso es importante seleccionar a este grupo de personas para que nos apoyen. Bueno, miremos aquí más adelante. Esto lo hablábamos nosotros ayer, de la sostenibilidad de la intervención comunitaria. ¿Sí? ¿Qué nos da a nosotros la sostenibilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos da a nosotros la sostenibilidad del proyecto? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. La relación con el gobierno. Bueno, una de ellas podría ser eso, digamos, de que lo que yo les comentaba ahorita con Bancoldes nos va a apoyar a nosotros si ven como realmente viable este proyecto. ¿Sí? Y entonces, como líder del proyecto, yo le paso el proyecto a Bancoldes y le digo, esto es lo que vamos a hacer. Y Bancoldes, con su experiencia, con su experticia, va a estudiar ese proyecto y va a decir, sí, me apunto y entonces yo le voy a dar este dinero a manera de crédito, porque es un crédito que dan a las empresas o a las entidades. ¿Sí? Pero se presenta eso. Pero no solamente la involucración del gobierno, sino otra cosa que tiene que ver al interior de nuestro proyecto. ¿Qué hace que ese proyecto realmente sea sustentable? Sea sostenible también. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Bueno, explícame un poquitico más eso, que la comunidad la apruebe de qué manera, cómo es eso. Bueno, digamos que en ese sentido es cierto lo que tú estás planteando. Y digamos, nosotros empezamos con un empuje impresionante, pero acuérdense que en los proyectos siempre podemos encontrar una serie de factores externos que bloquean el proyecto. Si yo no tengo estrategias o el plan B o el plan C para afrontar esos bloqueos, se cae el proyecto. Y al ver que ese proyecto se cae, Bancoltes se va a retirar. O las entidades financieras se van a retirar, porque no queremos arriesgar más dinero, no queremos perder más dinero. Entonces, el proyecto no sería sustentable, porque estamos a partir de cierto tipo de procesos que hemos diseñado y esos procesos y esas actividades no se han cumplido. No se han cumplido porque al interior de los organizadores del proyecto no la tienen clara. Entonces, por ahí se pierde también el camino. Dime. Que se ha desarrollado para una ejecución de manera continua, que se proyecta hacia el futuro, o sea, que no sea solo Claro. para mitigar la situación como tal de vulnerabilidad o que sea en el proyecto, sino que se proyecte en el tiempo. Claro. Que el estudio garantice que los recursos y todo lo que tienen se mantengan. Y eso tiene que ver con la misión y con la visión del proyecto. ¿Sí? ¿A qué le queremos apuntar? ¿Sí? A que se mejore la calidad de vida de los habitantes de cierta región. Pero esto realmente lo cumpliremos en los 2 siguientes años o en los 3 años. Y acuérdense que nosotros constantemente tenemos que estar haciendo evaluación del proyecto para mirar la eficacia, lo eficiente que está haciendo el proyecto y el impacto que está generando. Seguramente, que tiene que ver con lo que usted plantea, de que si el proyecto está por buen camino, entonces él solito se mantiene, porque nos está mostrando resultados muy significativos. Y entonces ya no vamos a trabajar únicamente
por mejorar cierto tipo de condición, sino que lo vamos a ampliar. Esto es tan exitoso que la misma comunidad lo solicita. Las mismas personas lo solicitan. Ya no tenemos tanto consumo de sustancias psicoactivas, ya no tenemos tanta delincuencia, ya no tenemos tanta prostitución, ya no tenemos tantos embarazos no deseados. Acuérdense de los indicadores, que eso es algo muy importante para poder evaluar los proyectos. Cuando hablamos de soporte en especie o donaciones, pues tenemos que mirar cómo involucramos a las empresas que están alrededor de nosotros, que tienen productos y servicios a nivel de telas, a nivel de plásticos, a nivel de zapatos, a nivel de educación, o sea, todos cómo se pueden vincular. Y esa forma de obtener ciertos beneficios con esas donaciones, seguramente vamos a fortalecer mucho más ese proyecto. Para mañana, muchachos, tenemos la primera entrega de su proyecto. ¿Sí? Entonces, mañana ustedes lo que van a hacer es una presentación similar a esta con respecto a todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la parte se me fue la palabra. La parte financiera, eso sería para la segunda entrega, ¿no? Eso lo había yo explicado ayer. Pero sí quiero que se trabaje esto que mencionamos hoy, por eso yo quería como retomar a manera de resumen, pues precisamente todo lo que implica ese proyecto social o comunitario. ¿Ven? Cómo ustedes lo van a abordar, cómo ustedes tienen claro hacia dónde van y qué van a generar con respecto a ese marco teórico que han investigado ustedes, cuál va a ser la justificación, cuál va a ser ese árbol problema, las causas y las consecuencias. Bueno, para que mañana nos veamos muy juiciosos, por favor, muy puntuales, porque pues, el tiempo es oro. ¿Listo, muchachos? Mañana nos veremos entonces. Chao, muchachos, que estén bien. Para que